¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Bueno. En 3 minutitos más voy a pasar lista, listo. Me contestan presente. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Ok, entonces, atención a la lista. Aquí Quispe estás, ¿no? Presente, doctor. Araníbal Velázquez, Buenas noches, doctor presente. Ardaya Velázquez, Buenas noches, doctor presente. Arismendi Vilca, Buenas noches, doctor presente. Baltasar Quispe, Buenas noches, doctor presente. Barba Loaiza, Presente, doctor. Buenas noches. okay. Bautista Choque, Bilbao Santos, Buenas noches, doctor. Presente. Blanco Alarcón, Buenas noches, doctor presente. Blanco Espejo, Buenas noches, doctor presente. Cabrera Foronda, Buenas noches, doctor presente.
Cáceres Huanca, Buenas noches, doctor presente. Kawaya Ramos, Calderón Marca, Calicea Marca, Presente, doctor. Callazanca Luz María, Buenas noches, presente. Calle Cuba, Buenas noches, doctor presente. Calizaya Ávila Mayra Soledad, Buenas noches, doctor presente. Calizaya Fernández Judith Arminda, Buenas noches, doctor presente. Calizaya Santos Julio, Presente, doctor. Buenas noches. Canasa Caona Víctor Peter, Víctor. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a hablar ahora. Doctor, buenas noches. Disculpe, se saltó mi nombre. Soy Barral Britan. Por favor. A ver. ¿Qué te llamas? Buenas noches, doctor. Barral Salguero Britan. Ah, sí, Barral, la número 9. Barral Salguero Brittany Adrián. Sí, Adrián. gracias, doctor. Buenas Ok. noches, doctor. Le cuento que tenía problemas con mi micrófono, pero ya lo arreglé. No sé si Ya. me podría llamar Baltasar Choques Arela. Y ya sale estoy arreglando. Muchas Doctor, gracias, buenas noches. También tuve problemas, doctor. Ya, Soy Rubén Oscar Bautista Choque. Rubén Oscar Bautista. Sí, ya, listo. Gracias, doctor. Perfecto. Bueno, comenzamos. Vamos a ver ahora lo que es la tuberculosis postprimaria, es decir, si hacemos un repaso de la anterior clase que hemos visto desde el punto de vista de cómo funciona el contagio y la evolución de la enfermedad en una persona y en toda una comunidad, hemos visto que existen tres aspectos fundamentales. La prima infección, que es el primer contacto del ser humano con el bacilo de la tuberculosis, y que no quiere decir enfermedad. Eso los vamos a decir así entre comillas, los portadores sanos de la enfermedad. Segundo, hemos visto el complejo primario. ¿Qué había sido el complejo primario? Todo primoinfectado. Cuando recibe el bacilo de Koch en su organismo, se le producen tres lesiones. Una lesión que se llama chancro de inoculación en el parénquima pulmonar, se produce una linfangitis y se produce una adenopatía, o sea, un crecimiento de los ganglios. Estas lesiones también pasan asintomáticas totalmente en un 90% de los casos. En un 10% de los casos pueden, en los niños de 0 a 14 años, producirse la eventualidad de tuberculosis infantil. Entonces, ¿qué pasa con el niño de 0 a 14 años? Es un niño enfermo que tiene contacto con bacilífero, que su radiografía es patológica, que tiene bacteriología positiva, pero no directamente en el esputo, sino hay que hacerle lavado gástrico con una sondita para determinar en la secreción gástrica si hay bacilos o no hay bacilos, o hacer un gene expert de esa secreción. Por lo tanto, esa es la parte inicial de la patogenia de la tuberculosis. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa después de la priminfección, después del complejo primario, después de que de niño una persona ha pasado la tuberculosis infantil. ¿Qué pasa? O sea, la tuberculosis del adulto. ¿Me están entendiendo? Es decir, por encima de los 14 años de edad. ¿Qué es lo que pasa? Bien, entonces vamos a ver cuál es el concepto de tuberculosis postprimaria. Fíjense esta diapositiva. ¿Se están fijando la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿quién es? Es Laennec, René Teófilo Jacinto Laennec.
el inventor del estetoscopio. Está en su mano izquierda agarrando un cilindro, ¿no? Este cilindro es de madera. Primero era de cartón, después de madera. Entonces, él es el que inventa el estetoscopio, o sea, la auscultación indirecta. Ahí está haciendo la auscultación directa, o sea, poniendo el oído sobre el tórax del enfermo. Esa es la auscultación directa o hipocrática que se llama. Entonces, un día que estaba examinando a una paciente joven de género femenino, se aproximaba y se pegaba mucho. Entonces la niña por pudor se alejaba y él no podía. Y él también por pudor no apretaba, digamos, el oído sobre el tórax. Entonces se le ocurre hacer un cilindro de cartón. En su maletín tenía un cilindro de cartón, un cartón lo hace como cilindro, apoya en un extremo su oído, en el otro extremo el tórax de la niña, y se escuchaba mejor los ruidos tanto cardíacos como pulmonares. Entonces dice, voy a aprovechar este fenómeno de la transmisión así para inventar este estetoscopio, es decir, el instrumento más importante de la medicina que tenemos ahora y que lo llevamos todos los médicos. Entonces, René Jacinto Laennec. Fíjense las características de la facies del enfermo. ¿Se están fijando la facies del enfermo? ¿Qué facies tendrá? A ver, no sé si alguien me puede indicar qué facies tiene el enfermo. A ver, Julio Calizaya Santos. ¿Qué te parece la facies del enfermo? Julio. Julio. Sí, doctor. Aquí estoy. Estaba aquí. Las tres sería, doctor, las fases sería la terminal, donde podemos pronosticarlo, digamos, de un tiempo de días, semanas hasta meses. Y luego la preagónica, donde ya está como un tiempo de que ya está predispuesto a morir. La fase agónica, donde ya solo tiene normalmente días. Ya. Fíjense los pómulos, fíjate, Julio, los pómulos salientes del enfermo, sus ojos hundidos, la nariz aguileña saliente, las cejas bien pronunciadas. Entonces, es una fase que antiguamente se llamaba tísica. En esas épocas, estamos hablando de 1816. Entonces, ¿qué pasa? Laennec está auscultando a un enfermo tuberculoso. En esas épocas la incidencia de tuberculosis en Francia era altísima. Era una pandemia en realidad en todo el mundo. Entonces él auscultaba, clasificaba los ruidos y se pasaba examinando a los enfermos prácticamente todo el tiempo, es decir, horas examinando. Y cuando se morían los enfermos, él les hacía las autopsias, veía las lesiones y el lugar donde había escuchado un ruido patológico, entonces él descubría qué lesión anatomopatológica se había escuchado con el estetoscopio. Entonces estaba en contacto con estos enfermos. ¿Qué pasó con Laennec? En cuanto a la tuberculosis, se infectó de tuberculosis con estos pacientes que eran bacilos, que tosían, estaban botando bacilos. Lógicamente, no se sabía en esa época todavía el origen de la tuberculosis. No se sabía que recién en 1882 Roberto Koch descubre el bacilo de la tuberculosis. Por lo tanto, estamos hablando de 1816, prácticamente 50, casi 40 y tantos años antes de que se descubre el bacilo de la tuberculosis. Entonces, pero se primoinfecta y dice, estoy primoinfectado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos un retrato de Laennec de esa época, tiene esto, un contemporáneo de Laennec, dice, Laennec era pequeño, unos 50 medía,
y enjuto de aspecto tan enfermizo como sus pacientes. Es decir, que se había contagiado tuberculosis. Fíjense la fases. Fíjense la fases. Pómulos salientes, ojos hundidos, nariz aguileña, cejas pronunciadas, pestañas pronunciadas, etc. Entonces, Laennec vivió, Teófilo René Jacinto Laennec, de 1781 a 1826. ¿Cuántos años son? Andrea, a ver, calcula cuántos años son 1781 a 1826. Andrea, Nicole. Doctor, serían Ya pues, 45 años. 45 años. O sea, ha muerto joven. ¿Y de qué ha muerto, Andrea? ¿De qué murió? ¿Qué enfermedad tuvo? ¿De qué murió? Tuberculosis. De tuberculosis. De tuberculosis. Murió por complicaciones de la tuberculosis. A los 45 años, muy joven. Entonces, en 1882, Roberto Koch descubre el bacilo. Ahí está Roberto Koch, que descubre el bacilo de la tuberculosis. Y a partir de ese momento se indica que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa y está producida por el Mycobacterium tuberculoso humano. Recién en 1882. Bueno, entonces, ¿qué es la tuberculosis de tipo adulto? La tuberculosis de tipo adulto, o que es por encima, que se produce con mayor frecuencia en los adultos, por encima de los 14 años. Es también llamada tuberculosis pulmonar crónica, broncogénica también se le llama, postprimaria. O sea, ayer hemos visto la tuberculosis primaria. Estas son formas postprimarias, postprimarias. Es la forma prevalente, más frecuente, más contagiosa y principal causa de muerte, ¿no? Es la que vas a ver todos los días en tu práctica médica. Se origina en focos subapicales, producto de la diseminación postprimaria precoz. Esos nódulos se llaman nódulos de Aishoff y de Simon. Te primoinfectas cuando estás en contacto con un bacilífero y se quedan los bacilos en unos nódulos en los lóbulos superiores del pulmón. Esos nódulos no se ven en la radiografía, solo se ven en la anatomía patológica. Se llaman nódulos de Aishoff y de Simon. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por lo tanto, ¿cuál es el concepto de tuberculosis tipo adulto? Más contagiosa. Ahí están los bacilíferos que inician el círculo de la transmisión de la tuberculosis. ¿Cómo es ese círculo de la transmisión de la tuberculosis? Aquí se quispe Juan Carlos. ¿Cómo es el círculo de la transmisión de la tuberculosis? A ver, nos recordaremos de la clase de ayer. Constaba de tres. El infectado, después era... Ya, un bacilífero, un paciente que tiene baciloscopía, infecta a 20 personas a su alrededor.
De esas 20 personas, 2 pasan a ser enfermos. Y de esos 2 enfermos, 1 se hace contagioso, o sea, se hace bacilífero o inicia el círculo de la transmisión de la tuberculosis. Ese bacilífero tiene esta forma que se llama tuberculosis pulmonar tipo adulto, que son todas las formas de tuberculosis que se presentan después de la primera infección, después del complejo primario de la tuberculosis infantil. Entonces son 3 fases de la transmisión de la tuberculosis. Les he dicho que ese círculo de transmisión es lo más importante, la cosa más importante que tenemos que saber en tuberculosis. Entonces, 3 fases. La primera fase de infección o de transmisión exitosa. La segunda fase es paso de infección a enfermedad. Y la tercera fase es fase de contagiosidad. O sea, un enfermo se hace contagioso. De los 2, 1 se hace contagioso. Así se transmite la tuberculosis y esta es la forma que inicia el círculo de la transmisión de la tuberculosis. Por eso es la forma más prevalente, más frecuente, la más contagiosa. Entonces, les voy a presentar un caso clínico. Este es un paciente de 28 años que tiene hemoptisis. Está caminando por la calle y tiene hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? ¿Qué es la hemoptisis? A ver, José Miguel Arismendi. ¿Qué es la hemoptisis? Doctor, la hemoptisis sería la expectoración de sangre por la boca. Exacto, exacto. Expectora abundante sangre. Está caminando por la calle este paciente de 28 años de edad y expectora sangre. Se le sacan las radiografías y se encuentra, fíjense, esta cavidad aquí. ¿Están viendo mi mouse o no? Sí, se ve, doctor. Ya, voy a ponerme esto. Ahí está la caverna, ¿verdad? Se ve, ¿no es cierto? Sí, doctor. Redondita, con un pequeño nivel hidroaéreo en la parte inferior. Entonces dicen es tuberculosis. Sí, claro, era tuberculosis. Y el paciente se interna en el hospital y le inician tratamiento de la tuberculosis. Este paciente tiene una tuberculosis postprimaria. Caverna en el lóbulo superior derecho con áreas de vidrio de sustrato. Podrían traducir restos hemáticos, ¿no? Le da sangre. Condensación en la língula, tiene aquí, en el lado izquierdo aquí, en la língula aquí, tiene una condensación. O sea, se ha diseminado de acá, la necrosis gaseosa de la caverna ha pasado a la língula en el lado izquierdo. Así se presenta esta forma de tuberculosis postprimaria. Es una forma de inicio que ya vamos a ver por qué se produce así. Entonces vamos a hablar del cuadro clínico, de esta forma. Cuadro clínico de la tuberculosis pulmonar del adulto postprimario. Entonces, ¿qué tiene? Síntomas sistémicos inespecíficos, fiebre variable, baja de peso variable, tiene tos, expectoración, tiene expectoración con sangre, pero lo más importante es tos, expectoración mucopurulenta. Puedes tener disneico en las formas avanzadas y asintomático también, solamente un hallazgo radiológico. Pero lo más importante, o sea, lo más frecuente que se encuentra es tos con expectoración. Por lo tanto, hay una importancia epidemiológica de esta forma, porque en esos casos hay que hacer 2 baciloscopías porque es un sintomático respiratorio. Y en eso va a salir la confirmación, tanto clínica como confirmación radiológica
Pero lo más importante, confirmación bacteriológica. Va a salir positiva la bacteriología. Y si no se puede confirmar por la bacteriología, se puede hacer confirmación por biología molecular utilizando el GeneXpert y el Genotype. Es decir, en otras palabras, estos casos de tuberculosis postprimaria son sintomáticos respiratorios con gran frecuencia, O sea, tosen, ¿qué es un sintomático respiratorio? Voy a preguntar para recordar que hemos dicho que es un sintomático respiratorio. ¿Alguien me puede responder? Doctor, es todo paciente que tose o expectora más de 15 días y es mayor de 15 Exactamente. años. Y hay que hacerle confirmación bacteriológica con 2 baciloscopias obligatoriamente, o con GeneXpert o Genotype, que son las pruebas de biología molecular. Y hay que hacer control de contactos, ¿no ve? Hay que hacer control de contactos. Si sale positiva, hay que ir a su familia y preguntar, ¿quién está tosiendo y expectorando? Al que está tosiendo expectorando y es mayor de edad, mayor de 14 años, hay que hacerle nomás también confirmación bacteriológica y biología molecular, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, yo tengo una consulta. Sí. En cuanto a lo que es la sintomatología, en caso de que el paciente no tenga hemoptisis, ¿podría tener tuberculosis o necesariamente tiene que ocurrir la hemoptisis? No, hemos dicho que no. La hemoptisis es excepcional, en ese caso que les he mostrado. Ya vamos a ver. Lo que va a tener es siempre tos con expectoración, con gran frecuencia. Tos con expectoración. Está bien, doctor. Muchas gracias. Mucopurulenta generalmente, ¿no? Ya. Entonces, la afectación pulmonar de la tuberculosis se produce porque el pulmón es un filtro primario. Por su doble circulación ofrece doble oportunidad para que las bacterias se acomoden en el parénquima pulmonar. Son frecuentes las infecciones estacionales por cambios de temperatura a nivel pulmonar. Y la vía de ingreso es preferentemente inhalatoria, o sea, inhalamos al bacilo de coco, inhalamos. Entonces el bacilo es aerobio estricto, entra al organismo y se va a localizar en el pulmón porque el órgano es el que tiene mayor presión parcial de oxígeno. El pulmón tiene la mayor cantidad de oxígeno. Entonces, por lo tanto, se localiza en los pulmones. Factores que favorecen el desarrollo de la tuberculosis pulmonar. Ya hemos dicho, estados fisiológicos como el embarazo, por ejemplo, el puerperio, la lactancia, intoxicaciones crónicas como el alcoholismo, la drogadicción, agotamiento físico, intelectual, alteraciones mentales, ¿no? Los pacientes con psicosis depresiva, traumatismos, diabetes, neumoconiosis, desnutrición, hacinamiento, tratamiento con inmunosupresor, VIH-Sida. Entonces, baja la inmunidad del primo infectado y pasa a ser un paciente con tuberculosis del adulto. Entonces, ¿hay problemas para el diagnóstico de la tuberculosis? Sí hay problemas, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? Cuando hay carencia de microorganismos para realizar cultivo y baciloscopía. El crecimiento en el cultivo es lento. Entonces, el laboratorio informa entre los 30 y los 60 días, un promedio de 45 días, para que el cultivo salga positivo. No porque el laboratorio sea lento en su elaboración, sino porque el bacilo tiene multiplicación lenta. Entonces, cuando no hay existencia de lesiones radiológicas, es más difícilmente hacer el diagnóstico. Los síntomas y signos de la tuberculosis fácilmente se pueden atribuir a otras enfermedades preexistentes.
Entonces hay por eso nuevas técnicas de diagnóstico, métodos de cultivo radiométrico, el BATEC, métodos químicos de los ácidos micólicos, esteárico en secreciones, la adenosina de aminasa, especialmente cuando hay en exudados de derrame pleural, detección de anticuerpos, como el caso de la GeneXpert y el Genotype, métodos de recombinación de ácidos nucleicos, pruebas de ampliación directa. Entonces, la prueba molecular en Bolivia más utilizada es el GeneXpert y el Genotype. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya. En 1922, Ashman encuentra pacientes de contactos con bacilífero en su familia que presentan hemoptisis, contacto cercano con bacilífero en la familia. Y se le saca radiografía y tiene un infiltrado redondo subclavicular derecho, que le llama infiltrado redondo subclavicular derecho de Ashman. Bueno, en realidad Simon es el que hace estos estudios y le pone el nombre de su profesor, que era Ashman. Sus vaciloscopías iniciales son negativas. Se hospitaliza para el control del sangrado pulmonar y entonces eso es tuberculosis, como les he presentado el caso, como ese caso. Entonces, las formas de tuberculosis pulmonar postprimaria etiopatogénicamente son 3: reactivación endógena, reinfección exógena y diseminación hematógena. Esas son formas postprimarias de tuberculosis. Entonces, ¿qué es la reactivación endógena? Primero vamos a hablar de la reactivación endógena. La reactivación endógena son los bacilos que quedan, que son 2 o 3 bacilitos que te quedan en los nódulos de Ashop y de Simon, en los lóbulos superiores, se reactivan porque baja la inmunidad. Baja la inmunidad, se reactiva. Y presentan clínicamente tos con expectoración más allá de 15 días. O sea, son sintomáticos respiratorios. Se pueden formar cavernas, pero no sangran. La baciloscopía es generalmente positiva. Eso es una reactivación endógena. Voy a ponerle otra vez la diapositiva atrás para que veamos. Reactivación de los nódulos que quedan en los lóbulos superiores. Baja de la inmunidad, presentación clínica como sintomático respiratorio y formación de cavernas en la baciloscopía positiva. Eso es reactivación endógena. Reactivación endógena. Ahora vamos a ver la reinfección exógena. ¿Cómo es la reinfección exógena? Es un infiltrado subclavicular derecho de Ashman. Produce hemoptisis. Como es una hemoptisis que es sorpresiva, ya les decía que ese paciente que les he presentado estaba caminando por la calle y de repente tose y bota sangre, se llama hemoptisis providencial. Hemoptisis providencial. Tiene contacto cercano con bacilífero. Su papá de este paciente había estado en tratamiento ya para tuberculosis, o sea, contacto con bacilífero. Al principio la baciloscopía es negativa, pero después cuando ya se cura la caverna, se deja de sangrar, se hace ya la baciloscopía positiva. La tuberculosis hematógena es otra forma postprimaria del adulto. Es la apertura de un foco gaseoso pulmonar a un vaso sanguíneo. Si es a una vena pulmonar, la diseminación se hace generalizada, totalmente generalizada. O sea, donde desembocan a las venas pulmonares. Cualquiera de ustedes, a ver, respóndame. Doctor, ¿podría participar? Sí. En la aurícula izquierda. Eso. ¿Y la sangre de la aurícula izquierda dónde pasa? Al ventrículo izquierdo. Y la sangre del ventrículo izquierdo se
Hacia el distribuye al ventrículo organismo izquierdo por la aorta. y hacia la aorta. Exactamente, hasta la aorta. Entonces se produce una diseminación generalizada, pues, si se abre en un vaso que es vena pulmonar. Si se abre en una arteria pulmonar, la diseminación hematógena solo se localiza en el pulmón. Entonces, un foco gaseoso, una necrosis gaseosa que se abre en una arteria pulmonar, solamente compromete el pulmón, con diseminación del pulmón. Produce mal estado general y una gran baja de la inmunidad. Generalmente en nuestro país estas diseminaciones hematógenas se producen en inmunodeprimidos como los enfermos con SIDA, o sea, asociación de SIDA con tuberculosis. La diseminación, perdón. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ya. Entonces tiene 3 formas radiológicas. La tuberculosis hematógena. Tiene a grano fino, radiografías con un infiltrado nodular bilateral difuso como arenilla, que se llama grano fino. El grano puede ser intermedio y un grano grueso. 3 formas. La baciloscopía generalmente es negativa en la tuberculosis hematógena. Negativa. Bueno, aquí entonces está señalado todo lo que ocurre. Fíjense, en la primera fase de la infección, tuberculosa inicial, la placa inicial se reactiva en el medio, en el pulmón que está en el medio de los 3, está reactivándose y se forman cavernas. Ahora puede ser un infiltrado redondo subclavicular derecho si es reinfección exógena y produce hemoptisis providencial, o puede ser una reactivación endógena si es que lógicamente es un sintomático respiratorio, no produce hemoptisis y presenta gran número de cavernas. Así se presenta la tuberculosis, anatomopatológicamente, patológicamente. Y la lesión fundamental histopatológica de todas estas lesiones está conformada por lo que hemos visto ayer, o sea, granuloma tuberculoso. Granuloma tuberculoso. Célula gigante tipo Langhans, célula con núcleos en herradura, linfocitos, alrededor de una corona de linfocitos, y los fibroblastos, fibrocitos, histiocitos, y necrosis gaseosa, esa sustancia rosada que se encuentra acá, eso es necrosis gaseosa. Entonces, necrosis gaseosa y granuloma. Pero la bacteriología es positiva generalmente, porque son reactivaciones endógenas. Entonces, se produce un sintomático respiratorio que tiene baciloscopía positiva o GeneXpert positivo. Entonces, recordamos el complejo primario. Aquí está un complejo primario. La radiografía, aquí está el chancro de Gong, donde están las fletas, 2 flechas, la linfangitis, que es esta línea, y la adenopatía, que está aquí, en el ilio, generalmente la adenopatía. Y después la tuberculosis hematógena, ¿no? La tuberculosis hematógena a grano fino. Son granitos finos como vidrio deslustrado. Es tuberculosis hematógena. Baciloscopía negativa. Y esta es una reactivación endógena. Reactivación endógena que produce lesiones cavitarias, lesiones de retracción de los lobos de este paciente sintomático respiratorio de larga evolución. Este paciente se ha quedado en su casa creyendo que tenía una bronquitis nada más durante un año tosiendo. Cuando llega al consultorio, el colega se olvida hacer baciloscopía y le pide solo la radiografía, entonces se asusta
Y cuando dice lo mando al tórax, y lo manda al tórax. Y en el tórax lo primero que le hacen es vaciloscopía. La vaciloscopía sale positiva. Y entonces una reactivación endógena de una tuberculosis postprimaria. Fíjense, bilateral de los dos lóbulos superiores con reacción a este nivel en la región supradiafragmática izquierda. Y esta es una tuberculosis hematógena, pero a grano intermedio. No es grano fino, grano intermedio. Bilateral, esos granitos que se ven como arena que está distribuida en el parénquima pulmonar. Están viendo, ¿verdad? Se ve, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Y después, cuando las lesiones son avanzadas de la reactivación endógena, pues son bilaterales con cavernas así. Tremendas cavernas, diseminación broncógena, no es por hematógena, sino broncógena. Esta que les voy a mostrar, es una diseminación hematógena a grano grueso, fíjense, son granos bilaterales, pero gruesos, ¿no es cierto? Se nota, ¿no es cierto? Sí, doctor. Y esta es una tuberculosis a grano intermedio también. Hematógena a grano intermedio. Esta otra, ¿qué forma será? Fíjense, es en el lóbulo superior derecho. Ha tenido hemoptisis este paciente. Ha tenido hemoptisis. Entonces ha hecho un infiltrado subclavicular derecho de asma. Es una reinfección exógena. Reinfección exógena. Con contacto con bacilífero en su familia. Esta otra, ¿qué forma será? ¿Quién me dice? Fíjense, la lesión está también subclavicular derecha. ¿No? Se nota. Subclavicular derecha. ¿Qué forma es? ¿Infección exógena, doctor? Exacto. Reinfección exógena. Este paciente ha tenido hemoptisis, contacto con bacilífero. Bien. Las lesiones anatomopatológicas, formas cavitarias, son así. Así se ven en las formas avanzadas. Este paciente tenía estas lesiones con vaciloscopía positiva, entonces era una reactivación endógena. Las reactivaciones endógenas pueden destruir lóbulos, como en este caso, todo el lóbulo, casi todo el pulmón izquierdo está destruido, ¿no? Entonces, una reactivación con retracción del lóbulo superior izquierdo. Es una lesión muy importante, grave, severa. Entonces, lo más importante, los factores que agravan el pronóstico de la tuberculosis, hemos dicho que es una enfermedad curable en el 100% de los casos. Entonces, hay factores que agravan ese pronóstico. ¿Cuál? Diagnóstico tardío. Eso es lo más importante, chico. Eso es lo más importante. No podemos hacer diagnóstico tardío de tuberculosis. Entonces, al que tose más allá de 15 días, hay que pedirle 2 vaciloscopias. Resistencia bacteriana puede ser. Malos esquemas de tratamiento también agravan el pronóstico. Insuficiencia de cooperación del enfermo. Es decir, un enfermo que no consulta rápidamente, pues se deja, y el pulmón está destruyéndose. Pero no solamente eso, sino que está contagiando a su comunidad, a su familia, a los más cercanos y a la gente que lo rodea, es decir, en su trabajo, a sus amigos. La desnutrición y el alcoholismo también provocan un pronóstico malo para la tuberculosis. Asociación con enfermedades debilitantes como la diabetes. Condiciones que disminuyen la inmunidad como el SIDA. Y edades extremas, ¿no? El SIDA y el COVID-19 pues agravan el pronóstico de la tuberculosis. Entonces,
¿Alguien me puede decir qué tipo de tuberculosis es esta? Tiene que ser, es postprimaria porque es el del adulto. ¿Pero qué forma? Reactivación endógena, ¿no? Y esta otra, la siguiente, a ver. Fíjense, las flechas están mostrando una caverna subclavicular derecha. Entonces es una forma de reinfección exógena con hemoptisis providencial, llamada providencial. La bacteriología al principio en este paciente era negativa, después ya se hizo positiva, cuando paró la hemoptisis. Esa forma, ¿qué será? ¿Qué forma será? Nicolás Barbo. ¿Qué forma es? ¿Diseminación hematógena? Dime, no te he escuchado bien. Doctor, ¿diseminación hematógena? No, No. es una reactivación endógena. Fíjate, cavernas aquí. La tuberculosis hematógena no tiene cavernas. Fíjate aquí en estas cavernas. ¿Sí? La diseminación hematógena, voy a volver atrás la diapositiva para que comparemos esta. Voy a poner una diseminación hematógena. La diseminación hematógena es así. Así. Esa es diseminación hematógena. Barba. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí, doctor. Ya. Entonces vamos adelante. Vamos adelante. Este es un complejo primario y la tuberculosis de reactivación endógena en la tomografía se ve así. Esas son lesiones de tuberculosis donde están las flechas. Ahora puede haber diseminación a la pleura. ¿Por qué? Porque un foco gaseoso, un foco tuberculoso gaseoso, puede abrirse a la pleura periféricamente, es decir, está en contacto con la pleura, el foco gaseoso parenquimatoso muy pegado a la pleura y se abre a la pleura y produce derrame pleural tuberculoso. Este es un derrame pleural tuberculoso. Entonces, Calderón, ¿qué vamos al examen físico, qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué nos va a llamar la atención en el examen físico? Es un derrame pleural, pero entonces al examen físico del enfermo, ¿qué nos va a llamar la atención? A la inspección, palpación, percusión y auscultación. Doctora, la inspección tal vez tórax estático. Ya. El hemitórax derecho va a estar abombado, fíjense, está abombado. El hemitórax derecho, este hemitórax está abombado. No hay movilidad a la inspección, no hay movilidad de este hemitórax, está inmóvil. A la percusión hay matidez y a la auscultación hay soplo pleurítico, puede haber frote pleural, puede haber egofonía o puede haber también pectoriloquia áfona. ¿No es cierto? Jocelyn, ¿qué te parece? Sí, doctor. Exactamente. Bueno,
Y esto, la siembra hematógena se ve así en la tomografía, con estos gránulos. ¿Se fijan? ¿Sí? Bilaterales. ¿Esta forma qué será? Con infiltrado aquí. Redondo. Subclavicular derecho. Esto no se ha cavitado, pero tiene un infiltrado nodular. Esto es una forma de reinfección exógena. Contacto con bacilife. Y esta es una forma de tuberculosis de reactivación endógena, pero de un solo pulmón. Fíjense, en el lado izquierdo está prácticamente sano, pero todo el lado derecho, todo el pulmón derecho está comprometido. Todo el pulmón derecho, con cavernas. Es una reactivación endógena. La baciloscopía en este paciente, ¿cómo era? ¿Cómo era esta baciloscopía? A ver, dime. Brittany Barra, ¿cómo va a estar la baciloscopía? El doctor va a estar con más de 20 bacilos por campo, no, por más de 10 bacilos por 20 campos. Ah, o sea, positiva, ¿no? Positiva. Sí, doctor. Positiva. Muy bien. Bueno, y aquí están los bacilíferos, las bacilíferas, ¿no? No son las bacilíferas, son las estudiantes de medicina que están en el programa nacional, es decir, apoyando al programa nacional, luchemos contra la tuberculosis, ¿no? Esto es hace varios años atrás, ya la mayor parte de estas señoritas ya son profesionales, son especialistas, incluso docentes hay aquí. Aquí no sé si reconocen alguna docente. Ya son docentes de la facultad. Bien, y estos son los pacientes que tienen tuberculosis más grave, o sea, los que tienen tuberculosis hematógena. Tienen que internarse, estar con oxígeno. La baciloscopía sale negativa y su imagen radiográfica es con grano fino, grano intermedio o grano grueso, bilateral, granulia. ¿Sí? Bien. Entonces, con eso habríamos terminado la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Doctor, una consulta. Y cuando ya tenemos el diagnóstico, en si va a ser tuberculosis postprimaria, tenemos que poner en si por reactivación endógena o por diseminación hematógena, especificar eso. En lo posible, sí. En lo posible, sí. Si es muy clarita la imagen radiográfica y la clínica, por ejemplo, si tiene un infiltrado que se ha cavitado y es hemoptisis, la baciloscopía te sale negativa y el paciente ha estado en contacto con bacilífero, puedes pues poner, es una reinfección exógena. Claro que sí, sin ningún problema. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene más preguntas?